En el día de hoy vamos a estar presentando un webinar de NDR. El mismo será grabado y luego estará disponible para su posterior visualización. Hoy haremos una vista de nuestra solución de NDR, SB10, con la cual podemos ayudar a una solución resiliente en ciberseguridad para sus servidores críticos y bases de datos. Normalmente nos preocupamos por las innumerables vulnerabilidades en Internet, pero muchas veces no nos preguntamos qué pasa en nuestra Internet o nuestras redes internas. En la superficie, allí es muchas veces más vulnerable de lo que pensamos y mucho más grande de lo pretendido a veces desde la seguridad. Especialmente en lo que respecta al tamaño y los niveles de acceso que esa red tiene. Comenzaremos este webinar explicando dos razones en alto nivel por la cual existen tantas vulnerabilidades en el día de hoy en Internet y a las cuales debemos prestar mayor atención. Luego haremos una introducción en la detección de brechas de Hilson. Explicaremos algunos casos de uso en esta solución y finalizaremos con un breve video demostrativo de la solución. Razón número 1. La complejidad y el volumen de las amenazas. La protección puramente basada en firmas solo será suficiente como primera línea de defensa, pudiendo evitar algunas amenazas específicas y puntuales. Actualmente podemos considerarlas relativamente débil y en algunos casos hasta obsoletas. Debido al constante crecimiento de los sistemas de ataque y algunos de defensa impulsados por IA, hoy se necesitan métodos más inteligentes para detener los ataques tan sofisticados. Razón número 2. Las amenazas pueden moverse lateralmente muy fácilmente en las redes internas. ¿Por qué? Porque los sistemas y las políticas de cero confianza o de microsegmentación no suelen estar presentes en todas las compañías en sus redes internas. Algunas amenazas pueden iniciarse desde afuera o desde las redes externas, a lo que es más problemático, e incluso desde las redes internas se pueden iniciar estos ataques, ¿no? Conocidos como un insider. Los usuarios internos pueden ser vulnerables a phishing u otras metodologías de ataque, como acceso inverso, donde los usuarios internos descargan un código malicioso que puede atacar desde el host, comprometiendo y comunicándose con los usuarios externos. Con a veces simplemente un solo dispositivo que pueda ser comprometido, todo este ataque puede ser maximizado y intensificado dentro de la red interna, ¿sí? Aquí vamos a ver un ejemplo donde podría una posible cadena donde iniciando con un ataque de phishing, cuando un usuario puede estar navegando o puede recibir un correo electrónico, ¿sí? Luego, como sujeto de un ataque exitoso, se activa la red de control y comando y el pirata informático puede llegar a tener alguna especie de control o posesión del host o acciones, disparar acciones, ¿sí? Esta amenaza fácilmente podría falsificar una firma para eludir los protocolos, o sea, diferenciarse de las firmas actuales, con lo cual no siendo detectado. Y cuando este host pues, esté comprometido, puede, en este ejemplo que damos aquí, puede fácilmente empezar a disparar correos en la red interna, con lo cual, digamos, estos correos van a ser provenientes de un usuario local, de un usuario confiable, donde puede tener mucho más éxito esta propagación, ¿no? En lo que veníamos hablando de las debilidades y a veces de las redes internas.
Cuando estos hosts se ven comprometidos, un atacante puede lanzar o puede disparar o dar el comando o la iniciación, por así decirlo, de un ataque de denegación de servicio, distribuida con todos los hosts internos en la red. Y esto podría provocar fallas en los servidores, en los firewalls, causando un daño en la red interna e incluso en algunos casos hasta una disrupción de servicio. Como resultado crítico, como resultado de esto, el negocio crítico de la compañía se va a ver afectado, ¿sí? Entonces, aquí le presentamos una propuesta de NDR de Hilton como con su producto llamado SB10 y luego sus nuevas incorporaciones. La solución de SB10, la serie I de Hilton NDR, también conocida como el sistema de detección de brechas en el servidor, o la caja naranja, como lo estamos llamando, SB10 puede detectar y mitigar amenazas avanzadas dirigidas a activos críticos. Este sistema también puede hacer esto debido a su proceso completo desde la detección, la visibilidad, el análisis forense y la mitigación, todo en un solo producto. Durante la detección, SB10 puede realizar la detección de un comportamiento anormal. Detección avanzada de amenazas también puede detectar alguna capa de aplicación, yendo desde capa 2 hasta capa 7 en las aplicaciones. Esto también significa que puede detectar y detener las 10 principales amenazas de OWASP. A través de la detección del comportamiento, se crea un modelo de referencia del comportamiento normal y cuando esto se detecta se detecta un comportamiento que se desvía de esta referencia, se puede marcar y luego remediar. Para la detección avanzada de amenazas, SB10 toma las muestras de malware conocidas, aprende su comportamiento de familia y ese tipo de malware en general. Luego puede usar ese conocimiento para identificar futuras variantes de ese malware desconocido. Esto ayuda a construir un esquema de seguridad resiliente, adaptable para el futuro y que sea capaz de actuar rápidamente sin importar en qué capa y en qué nivel provengan las amenazas. Además de estos niveles de detección, SB10 puede realizar el análisis y correlación de las amenazas, lo que permite elevar sus niveles de eficiencia de detección y reducir la cantidad de falsos positivos que se generan. En el mundo de las amenazas tan complejos que vivimos, es más importante que nunca una rápida y eficiente estrategia de mitigación. La información que el SB10 provee en tiempo real de las amenazas puede ayudarnos ampliamente. Aquí tenemos una vista, una porción de visibilidad que nos puede ofrecer en el camino que nosotros le llamamos la parte de ver dentro del camino de la seguridad que funciona. Básicamente aquí tenemos un gran panel con múltiples vistas que el equipo puede proporcionar para tener una reacción rápida y eficiente con la granularidad requerida. El nivel de granular de visibilidad combinado con el análisis de la correlación de amenazas hace que sea mucho más fácil para el sistema descubrir indicadores de compromiso. Esto es muy importante para los administradores al momento de planificar sus próximos pasos, de planificar la estrategia de seguridad. Cuando Hilton NDR es usado, todo tipo de tableros de información SB10 pueden ser vistos. Aquí tenemos una vista general de las amenazas de intranet
en este caso, en este ejemplo, que muestran la descripción general de los servidores y los hosts críticos, junto con los niveles de riesgo correspondientes y asociados a dichos activos. Además del riesgo, puede mostrar que los activos específicamente estén actualmente en riesgo, con los indicadores correspondientes. Debajo hay una lista de una sección de estadísticas en la que lo respecta al tipo de amenaza, la distribución histórica de la misma. El mapa muestra las amenazas por ubicación, ofrece una perspectiva visual de dónde se encuentran las amenazas en cada momento. Finalmente, hay una sección que nos indica los eventos críticos o los eventos más relevantes para que los usuarios puedan crear una alerta máxima o una alerta de visibilidad en ese momento, o una alerta de atención temprana. Aquí en esta vista, a diferencia de la anterior, tenemos incluida la red interna o la red de servidores, ¿no? Donde ahí toma un poco más de relevancia la superficie del ataque, ¿sí? Junto con esta modalidad, en esta vista clave, podemos ayudar a los usuarios a mapear el ataque con varias etapas de la cadena, ¿sí? Además, podemos ayudar a consolidar bajo un punto integral de visibilidad. Similar al punto anterior, pero ahora adaptado al tráfico que existe entre los servidores de la intranet, la capacidad del monitoreo de tráfico del servidor. Todas las actividades de tráfico pueden enumerar y mostrarse aquí, ya sea por la topología entre los servidores, el diagrama de tráfico de un servidor individual y otros. Comprender el tráfico puede tratar el comportamiento normal, es clave para comprender el flujo del tráfico general dentro de la red. Para ejecutar el modelado de comportamiento, primero se debe cultivar el comportamiento de referencia, como esas muestras que le decíamos, el mapeo que este producto genera. Lo mismo cuando se trata de aprender patrones de comportamiento de tráfico para considerar cuáles son tomados anormales y cuáles pueden ser tomados como anómalos. Rápidamente, también están disponibles otras formas de visibilidad. Algunas de otras formas pueden mostrar la topología de la amenaza, el análisis de la aplicación de Internet y las capacidades de proyección de riesgo de la misma. Y aquí, básicamente, pasamos a la parte de capacidades forenses que el FDS proporciona, o también llamado la parte de comprensión en el camino de la seguridad que funciona. La evaluación de riesgos aumenta mucho debido al que el FDS tiene la capacidad de aprender la información forense enriquecida. En este proceso se completa de 4 maneras. Existe un análisis de la amenaza que está relacionado con el análisis y correlación de la misma mencionado, donde los datos se procesan, se entienden a fondo para que esto como resultado sea mucho más ágil y accionable. Este análisis puede formar parte a través de un análisis forense, a través de una pickup o una captura de paquetes, como pickup es el formato, para abreviar el flujo de paquetes del mismo. Le permite que el sistema produzca una representación del tráfico, de los patrones de la red y el segmento del tiempo determinado en la o el proceso o la captura de tráfico en sí. Luego que esta base de conocimientos puede proporcionar datos históricos sobre la amenaza, incidentes pasados vinculados con indicadores de compromiso, al utilizar todos estos análisis forenses,
que están disponibles a disposición de Hilton NBR puede determinar en qué paso de la cadena de ataques puede estar un pirata informático malintencionado y frustrar estos intentos. Para reforzar aún más el proceso forense, se proporciona detalles complejos del comportamiento de amenazas en cada momento. La solución puede ayudar a proporcionar información sobre sus activos si han sido atacados o no. Si estos han sido atacados actualmente por ataques de fuerza bruta o han sido escaneados, han sido parte de una red de command and control o red de comando remoto y otro tipo de amenazas. Como parte final, en cuanto a las capacidades de mitigación de SB10, corresponde a la parte de actuar en el camino de la seguridad que funciona. SB10 puede mitigar o bloquear amenazas cuando se usa junto a un Next Generation Firewall de Hilton. La información obtenida por el SB10 puede ser compartida y sincronizada con listas de políticas en los equipos, así de forma tal pudiendo mitigar los accesos o los equipos comprometidos. ¿Sí? Hay otra solución donde es un comportamiento mucho más amplio o un conocimiento más amplio y esta alternativa de SB10 vinculándose con nuestra plataforma de AirSource, esta plataforma ya sería un XDR de Hilton. Para aquellos que no estén al corriente de la solución ISOR o XDR, puede integrar metadatos en toda la infraestructura de seguridad y analizarlos. El SBDACE es uno de esos productos que también puede integrarse dentro de la solución de XDR. SB10 nos ayuda a proporcionar la información valiosa sobre todos los activos comerciales críticos para la infraestructura de XDR analice y formule estas nuevas estrategias de ciberseguridad. Bueno, aquí, digamos, tenemos 4 nuevos modelos que se han liberado. Estos modelos tienen un hardware avanzado, poseen un rendimiento mejorado, poseen más puertos de entradas y salidas y puertos de expansión, ¿sí? Junto con optimizaciones y mejoras de rendimiento en la plataforma en general. En el lado del software hay capacidades que se agregan de registro de command and control, de antivirus o malware y botnet. Al agregarse los datos, SB10 puede evitar la pérdida de los mismos, lo que generalmente ocurre cuando se cuestiona un gran conjunto de datos. Para consultar los registros y almacenamientos también se tienen capacidades importantes porque dichos datos se utilizan en el futuro para realizar más análisis, rastrear el origen de los ataques e incluso analizar la procedencia en un caso futuro. Las contraseñas débiles siguen siendo comunes. SB10 ahora posee la capacidad de detección de contraseñas débiles. Basado en un conjunto de parámetros definidos por el usuario, SB10 puede ayudar a garantizar automáticamente que se aplique una línea base de protección de seguridad. La última característica nueva de este software mencionado son las optimizaciones generales para que el SB10 aún sea más fácil de usar. Esta parte tiene un asistente de configuración, una configuración predefinida en zona de seguridad que puede simplificar el proceso y configuración, mejorando la eficiencia en la implementación de este dispositivo. Bueno, aquí pasamos al caso de uso. Este caso de uso, ahí estamos.
Este caso de uso es una universidad donde esta universidad tenía unos 25.000 estudiantes, pues entenderse también cada estudiante con uno o dos dispositivos dentro de la red. Tenía, digamos, una distribución muy plana, donde esta universidad no tenía esta microsegmentación o esta subdivisión, como hablábamos en un principio, en las razones. Básicamente este cliente tenía solamente un firewall perimetral para cubrir toda su seguridad y empezó a ser víctima de distintos tipos de ataque. Empezaron a haber brechas entre el perímetro y luego esas brechas o esos ataques se empezaron a mover lateralmente, ¿sí? Esta básicamente es una configuración del esquema de esta universidad, en la cual se encontraban un montón de vulnerabilidades. Los hosts internos difícilmente eran detectados si estaban comprometidos. Y en este caso particular, el firewall que tenían en su momento era carente de prevención para amenazas avanzadas. Simplemente se basaba en firmas y bases para hacer la detección de esas amenazas. Uno de los principales problemas o la gran problemática de esta red era que era muy amplia, no tenía un monitoreo y era muy dispersa, ¿sí? Entonces ahí era la falta de microsegmentación o la falta de subdivisión de esta red hacía esta visibilidad compleja, ¿sí? Básicamente, cómo empezamos a solucionar este inconveniente fue poniendo visibilidad en todos esos puntos. Rápidamente, cuando el SVDF fue desplegado, obtuvo una visibilidad integral a través de todos estos paneles. Rápidamente pudimos empezar a tener conocimiento de los movimientos laterales en esa red, quienes ingresaban y quienes intentaban evitar los controles perimetrales. Básicamente, el tener esta visibilidad y el conocimiento en todo este tráfico permitió rápidamente detectar usuarios maliciosos, permitió rápidamente detectar los equipos que estaban siendo comprometidos o los accesos o los sistemas en los cuales se estaba asentando todas estas amenazas. Y a medida que se promulgaron estos requerimientos de cumplimiento más estrictos, se mantuvo una resiliencia de la red, se pudo incrementar los parámetros de seguridad, se pudo integrar estos requerimientos sin problemas a la estructura actual de la compañía, lo cual les dio al equipo de seguridad una solución bastante amplia, una solución adaptable y una cosa menos de qué preocuparse, ¿no? Finalmente, el F10 hace un trabajo sobresaliente desde la perspectiva del líder intelectual al proporcionar a la educación sobre la importancia de asegurar la Internet, además del Internet. En efecto, la implementación de SV10 nos ayudó a generar más resiliencia dentro de la infraestructura de seguridad de la universidad, ayudándonos a prepararse para las amenazas conocidas y desconocidas que se avecinan en un futuro. A continuación, les mostraremos la solución de NDR de Hilton llamada SV10, donde podremos observar todas las amenazas visualizadas en la red,
a través de las ondas y monitoreos donde podemos observar los distintos puntos. SVDS es capaz de detectar amenazas colectando varios tipos de información desde múltiples orígenes, tales como metadata, vigilance, netflows, redes MPLS y syslog. SVDS también proporciona la detección de redes botnet, la creación de dominios aleatoriamente, el escaneo de virus a través de firmas y detección de intrusiones. Este es la pantalla inicial del equipo donde podemos ver los servidores, los endpoints diferenciados, ¿sí? con un nivel descriptivo si están en riesgo o no, si fueron víctimas de ataque. Aquí en esta sección podremos determinar los tipos de ataques recibidos, si fueron ocurridos o no, los orígenes mayormente de los ataques. Aquí tendremos una visibilidad de el nivel de los ataques, la cantidad y el origen geográfico, ¿no? Y acá las cinco amenazas más reconocidas en la solución o observadas en un periodo de tiempo que es aproximadamente 14 días. ¿Sí? Luego, una vez podemos ir a Security Analysis o podemos hacer un clic y tener un drill down de esto, donde podremos tener, digamos, el origen de la amenaza, el tipo de ataque, podemos crear algunas etiquetas automáticamente, estilo aquí como este ejemplo de ransomware, o directamente, digamos, toda esta información la podemos ir viendo desde esta pantalla de Security Analysis. Aquí vamos a tener los servers, ¿sí? Podemos tenerlos filtrados por riesgo o podemos tener los distintos servidores, los cuales pueden ser determinados por tipo de sistema operativo, digamos algún tag y algunos indicadores de los eventos. También esto pueden ser los distintos tipos o las distintas endpoints reconocidos en la red. ¿Sí? Aquí vamos a visualizar los eventos, podemos filtrar por una cantidad de días, en los cuales, digamos, podemos tener una serie de detalles, como le mostraba recién, el origen de la conexión, si hay algún conocimiento ya en la base, si hubo un histórico de sucesos, y esta creo que es la vista más importante, ¿no? Digamos, la topología de la amenaza. ¿Sí? Aquí también podemos tener, digamos, los tipos de amenaza, podemos tener una explicación, podemos tener la correlación con el tipo de amenaza ya reconocida por la industria. Esto lo voy a dejar un poquito para después. Aquí, digamos, en el tráfico monitor podemos tener la línea base de los equipos que queramos monitorear. En esa línea base se va a detectar las iteraciones con estos sistemas. En esa iteración se pueden tener los comportamientos y los tipos de tráfico que ellos irían interoperando, por así decirlo, y así tratar de establecer estas anomalías de comportamiento y sus posteriores detección de amenazas. Aquí también se le va a configurar la sensibilidad a estas amenazas, donde se arma el muestreo en un tiempo y con una sensibilidad para detectar los desvíos. ¿Sí? Luego también tenemos aquí la parte del análisis de las aplicaciones, donde se pueden identificar por riesgo, por tipo de aplicación, por cantidad de tráfico. Se pueden identificar por los destinos, los tipos de IP y se puede ir obteniendo, ensamblando todo el conjunto de amenazas. Sí, acá tenemos el monitoreo del equipo propiamente dicho para saber si estamos en el volumen de monitoreo bien, si tenemos un equipo sobreexigido o si podemos incluso ponerle más ondas al mismo para ir obteniendo más y mejor tráfico.
¿sí? También en la parte de alarmas podemos determinar algún recipiente de contacto donde puedan ser recibidas estas alarmas, ¿sí? Como así también en la parte ya de Incident and Response, aquí podemos configurar un repositorio de alarmas, poder enviar un correo, ¿sí?, a una casilla específica, un sistema de alarmas. Podemos hacer listas blancas de estos eventos para ya saber que algún tipo de evento ya es un patrón conocido en la red. Y aquí lo que podemos es incorporar distintos dispositivos con los cuales integramos para hacer la remediación. Esta plataforma además soporta una serie de reportes, con lo cual uno puede ir tomando un conocimiento de las amenazas e incluso hacer una serie de reportes para obtener todos los riesgos o todos los ataques recibidos en un tiempo o un periodo determinado. Por último, quizás una de las partes más importantes, ¿no?, de esta solución es la configuración de estas amenazas o la detección de las mismas es a través de perfiles. Estos perfiles se pueden configurar ya vienen algunos predeterminados o se pueden configurar en base a las necesidades de cada solución. Tenemos un perfil de antivirus, tenemos un perfil de intrusión donde tenemos perfiles genéricos posiblemente a utilizarse. Tenemos reglas de anti-spam, tenemos reglas de detección de botnet, donde ahí le podemos definir los perfiles a los cuales o las intenciones o los protocolos a monitorear, y un perfil de anomaly behavior o de comportamientos anómalos, ¿sí? Junto con todas estas configuraciones y la línea base de monitoreo, podemos establecer un análisis profundo de la solución y de las amenazas en la red. Desde ya muchas gracias. Vuelvo a insistir, ahí tienen el QR de contacto. Cualquier cosa, si tienen alguna duda, consulta y se sienten más cómodos consultando en privado, no duden.